continuación hablaremos del proyecto de rediseño de la vía Loja-Zamora en el tramo del límite provincial hasta la Reserva Ecológica Arcoíris. Para ello hemos hablado dentro del proyecto de lo que es la necesidad de un carril de ascenso para los camiones de carga pesada que producen congestión dentro de la carretera. De igual manera tenemos lo que es la rampa de escape, esta con el fin de poder evitar que los vehículos que sufran ciertos daños mecánicos en sus frenos, pues reduzcan sus daños. De igual manera tenemos lo que es la señalización, tanto horizontal como vertical, que es crucial para anticipar las condiciones de la vía y garantizar una condición segura y fluida. De igual manera tenemos lo que es la predicción de siniestros viales, esto con el fin de poder identificar la seguridad que tendrá nuestra carretera. Primeramente tenemos lo que es el carril de ascenso. Hemos identificado las justificaciones para la necesidad de un carril de ascenso. Estos son, tenemos tres criterios. Para el criterio 1 y 2 se ha calculado el flujo vehicular y de camiones, obteniendo valores que exceden los 200 vehículos por hora y en camiones los 20 vehículos por hora, cumpliendo con los dos primeros criterios. Y de igual manera, para el tercer criterio, en cuanto a la reducción de la velocidad, al obtener una pendiente promedio de 6.9, y hacer una topografía montañosa, la reducción de la velocidad supera los 15 kilómetros por hora. De igual manera, se ha identificado que es una carretera de clase 2. En cuanto a la ubicación y longitud, de acuerdo con lo establecido por la normativa, el carril de ascenso se ubicará entre las abscisas 17.300 y 19.900. La ubicación del carril, considerando las posiciones inicial y final, tendrá una longitud de 2.6 kilómetros, que equivale a 1.62 millas. En la figura se puede apreciar la transición tanto de entrada y de salida que se ha calculado para el carril. Primeramente haremos dos cálculos, un cálculo sin el carril de ascenso y otro cálculo con el carril de ascenso. Es importante mencionar que para el cálculo sin el carril de ascenso se ha utilizado el método de pendientes específicas. Este método se utiliza para pendientes superiores al 3% y de igual manera para longitudes mayores a 1 kilómetro. Para las carreteras de clase 2 únicamente se siguen los pasos 1, 2, 5, 6 y 8. En el paso 1 se ha podido identificar los siguientes datos, tanto ancho de carril, ancho de calzada, porcentaje de adelantamiento del 70%, el número de accesos para el tramo, el volumen del tránsito, diferentes factores que han sido previamente identificados y calculados para poder realizar los respectivos cálculos. Como segundo paso tenemos la estimación del FFS. Para ello hemos identificado en las respectivas tablas los factores previos y aplicando la fórmula tenemos un valor de 32.28 millas por hora. En cuanto al paso 5 es ajustar la demanda. Para ello hemos calculado el volumen de demanda y el factor de ajuste por seguimiento, que es de 1, y para el volumen un valor de 207 vehículos por hora. De igual manera hemos calculado el factor de ajuste por pendiente, que equivale a 1, y el volumen de demanda, que equivale a 155 vehículos por hora. Y de igual manera hemos calculado el flujo de demanda para la estimación del PTF, que equivale a 215 vehículos por hora. Para el paso 6 hemos estimado el porcentaje de tiempo de seguimiento. Para ello, primeramente hemos determinado el porcentaje de tiempo de seguimiento base, determinando los coeficientes A y B mediante interpolación, y aplicando la fórmula obtenemos un valor de 23.927%. De igual manera, identificamos el factor de ajuste de zonas de no adelantamiento mediante la siguiente tabla, haciendo una interpolación doble, y de esta manera obtenemos un valor de 61.4 para finalmente poder calcular nuestro PTSF, obteniendo así un valor de 54.627%, valor que nos servirá para determinar la capacidad de nuestra carretera. A continuación está lo que es el paso 8, que es la determinación de la capacidad y nivel de servicio. Aquí consideramos un flujo vehicular mayor a 900 vehículos por hora, y para ello primeramente recalculamos lo que es el factor de ajuste por pendiente para pendientes específicas en ascenso, obteniendo un valor de 1. De igual manera, volvemos a calcular el factor de ajuste de vehículos pesados en pendientes específicas mediante interpolación y obtenemos un valor de 0.97 con un ETR de 2.1 y un ER de 1. Finalmente aplicamos la fórmula con los factores previamente recalculados y tenemos un valor de la capacidad para 1.646 vehículos por hora y un nivel de servicio con el PTCF previamente obtenido de B, debido a que se encuentra dentro del rango de 40 a 55%. Seguido de ello, hacemos un cálculo con el carril de ascenso, para lo cual primeramente tomamos ciertos datos que calculamos previamente con el método de pendientes específicas y los demás datos pues que ya teníamos previamente. Como paso 2 dividimos el segmento en secciones, como se puede apreciar en la tabla, y como paso 3 determinamos el PTSF, obteniendo así un valor de 8.5% aplicando la fórmula mostrada en la diapositiva. Y como paso 5 tenemos el determinar el nivel de servicio.
el cual podemos identificar que es de 8.5 y se encuentra en un nivel de servicio A debido a que es menor a 40%. De esta manera identificamos un cambio en cuanto al nivel de servicio, pues pasa de un nivel de servicio B sin carril de ascenso a un nivel de servicio A con carril de ascenso, identificando una mejora considerable al adicionar el carril de ascenso. Rampa de escape. El propósito de una rampa de escape es dar una salida alternativa a los conductores en caso de un peligro o emergencia que surge en la carretera. Estas se construyen como zonas de escape que se desprenden de la carretera principal y tienen una inclinación más suave para ayudar a frenar el vehículo de forma segura. Las rampas de escape están constituidas por una carretera de servicio, una cama de arena y un depósito de dust chance. En el gráfico se puede observar cómo funciona la rampa de escape y cómo el vehículo puede llegar a tomar. También cabe decir que puede ser por gravedad, por pila de arena y por lecho de frenado, donde nos enfocaremos en esta última. El peso del vehículo también es importante recalcar. En este proyecto se ha tenido en cuenta las dimensiones y pesos dadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas desde 2013, que nos dice que para un camión remolcador de 3 ejes y remolques de 3 ejes da un peso de 48 toneladas. Necesidad de la rampa de escape. Para la necesidad de la rampa es necesario tener en cuenta que el vehículo puede frenar de emergencia al final de la pendiente sin exceder una temperatura máxima de 500 grados Fahrenheit. Hay que tener en cuenta algunos factores: la velocidad máxima de descenso segura, la longitud de la pendiente, la temperatura inicial de freno, la temperatura ambiente, la constante de calibración por difusidad, la constante de calibración por transferencia de calor, las fuerzas de arrastre, la potencia del sistema de frenos, la temperatura del sistema de frenos en la parte inferior de la pendiente, el aumento de la temperatura en una parada de emergencia y la máxima temperatura del sistema de frenos. Con los factores calculados anteriormente se procede a obtener la siguiente tabla. Tenemos la velocidad máxima, que es la velocidad segura, y el tiempo que nos da en cada tramo. También cabe recalcar que con dicha velocidad, el tiempo límite no supera los 500 grados Fahrenheit. Seguidamente volvemos a hacer el mismo cálculo, pero ahora teniendo en cuenta las velocidades de operación. Dichas velocidades se pueden calcular con las ecuaciones proporcionadas por García y Alberca en la siguiente tabla. Luego seguimos con estimar el punto donde el sistema de frenos alcanza los 500 grados Fahrenheit. La temperatura del sistema de frenos en la parte inferior de la pendiente del segundo tramo puede ser calculada con la ecuación que se ve en pantalla. También la longitud del tramo donde se alcanzan los 500 grados Fahrenheit. Una vez que se calcula lo anterior, se procede con la siguiente tabla que nos muestra las velocidades de operación y el tiempo en que tarda en llegar los frenos a 500 grados Fahrenheit. Tenemos que en el tramo 9 y el tramo 8 la temperatura ya supera los 500 grados Fahrenheit. Es por esto que en estos casos se necesita una rampa de escape. Como tercer punto tenemos que estimar el punto donde el conductor es consciente de la situación. El conductor puede tomar la decisión de utilizar la rampa de escape si determina que es la mejor opción. Esto es para garantizar la seguridad de él y de los pasajeros y evitar riesgos o catástrofes mayores. Para esto se necesita determinar la distancia de decisión para el uso de la rampa. Esta distancia puede ser calculada con la fórmula que se muestra a continuación. Seguidamente tenemos que estimar el punto donde el vehículo alcanza la velocidad de diseño. Esto se da dos casos: cuando la longitud del segmento permite alcanzar dicha velocidad, cuando la longitud no es suficiente para alcanzar dicha velocidad. En ambos casos se utiliza la ecuación mostrada en pantalla. Por último tenemos la localización de la rampa de escape, que se ubica entre los puntos 3 y 4, es decir, entre el punto donde el conductor se da cuenta de la situación y donde el vehículo alcanza la velocidad de diseño de la rampa. También hay que tener en cuenta que depende del diseño geométrico, la población asentada y la topografía del lugar. Por último, tenemos lo que es la longitud del lecho de frenado. Para calcular la longitud del lecho de frenado utilizamos la siguiente ecuación. También hay que tener en cuenta el material de la superficie, que en este caso vamos a utilizar lo que es la gravilla, y la pendiente equivalente, que nos proporciona la ASHT, que sería de un 25%. Ya. Como resultados tenemos los siguientes: 3 rampas de escape, las dimensiones son de 190 metros, y también los resultados de la rampa de escape, lo que son el peso del vehículo de diseño, la pendiente de la rampa del 9%, la velocidad de entrada de 130 km por hora, y el ancho de la rampa de 8 metros. En resumen, tenemos que en este capítulo se describe la metodología utilizada para implementar una rampa de escape en el proyecto de la vía de la carretera Loja-Zamora. Se considera un lecho de frenado con una velocidad de entrada de 130 km por hora y una pendiente del 9%. La longitud necesaria para detener el vehículo fue de 200 metros y se utilizó un material de gravilla. Con una anchura de 8 metros para la rampa y 3 metros para el carril de auxilio,
se busca proporcionar mayor seguridad y prevenir accidentes en la carretera. Continuando con la presentación, el tema a tratar es la señalización, la cual desempeña un papel importante a los usuarios de la vía, asegurando que los vehículos circulen de manera ordenada y segura, y que los conductores tomen las precauciones necesarias al transitar por las carreteras. Asimismo, se especifican los parámetros necesarios para la señalización horizontal y vertical. Estas señales viales se implementan en base a las condiciones de diseño, características de la zona, velocidad límite legal y a la reglamentación vigente en el país. La metodología empleada para la señalización se basó en el manual aprobado por la Administración Federal de Carreteras, que establece los estándares de diseño e instalación de señales de tránsito, marcas viales, entre otros. Los datos de entrada como pendiente, velocidad límite legal, radio de la curva, entre otros, se deben analizar para cada uno de los elementos correspondientes a la carretera en estudio. Un parámetro fijo que considerar es la velocidad límite legal, que tiene un valor de 90 km por hora de acuerdo con las leyes de tránsito establecidas. Para la señalización horizontal, se debe tener en cuenta la distancia mínima de adelantamiento, considerando la altura de ojo del conductor, que es igual a la del objeto observado. El tipo de señales son demarcaciones centrales sobre la superficie de rodadura, las cuales son líneas continuas y líneas discontinuas. El primer paso es la determinación de la velocidad máxima, la cual toma en cuenta la velocidad límite legal y la velocidad de operación. Esta velocidad de operación se obtiene utilizando las ecuaciones calibradas de predicción mostradas en la tabla. Se la determina tanto para sentido de ascenso como de descenso. Obtenida la velocidad máxima, se determinan las distancias de visibilidad mínima de adelantamiento para cada uno de los tramos, las cuales se demarcan por medio de líneas continuas si la zona no es permitida para adelantamiento y discontinuas o entrecortadas si es zona de adelantamiento. A continuación se muestran las tablas para sentido de ascenso como descenso con las zonas de adelantamiento y no adelantamiento. El segundo paso es especificar la geometría de los sitios adyacentes. Se determina si es curva aislada, dos curvas en sentido distinto separadas por menos de 180 metros u otros, como por ejemplo en la curva 10 y 11, al tener entre tangencias mayores a 180 metros, son curvas aisladas. Para la señalización vertical, se debe obtener la velocidad recomendada. Para esto se calcula la velocidad de operación o percentil 85 por medio de las ecuaciones mostradas, las cuales dependen del radio de la curva y las pendientes. La velocidad recomendada es igual a la velocidad de operación por 0.97 más 1.6. A continuación se presentan las velocidades determinadas en sentido de descenso como en sentido de ascenso. En el paso 4 se determina la señal a usarse de acuerdo con la diferencia de la velocidad límite y la velocidad recomendada. Como en el ejemplo de la curva 11, la diferencia de velocidad es de 20 km por hora. Entonces, el tipo de señal obligatoria sería el giro, curva, camino sinuoso, placa de velocidad y chevrones. A continuación se muestran algunas de las señaléticas a emplear en el proyecto. Asimismo, se establecen pautas para la implementación de las señaléticas basadas en la tabla propuesta. En el paso 5 se establece el espaciamiento entre chevrones tomando en cuenta la velocidad recomendada y el radio de curva. Y como último paso, es elegir la distancia recomendada antes de la curva, la cual nos basamos en la siguiente tabla tomando en cuenta la velocidad máxima y las condiciones descritas para el establecimiento de la misma. A continuación se muestran las señales requeridas u obligatorias para cada curva, como por ejemplo en la curva 11, para ubicar la señalética antes de la curva es de 85 metros, mientras que para el espaciamiento entre chevrones es de 36 metros. Asimismo, se tiene la señalética para rampa de escape, las cuales son W74, que se ubica a 1600 metros, y la W13-3, que indica el ingreso a la rampa de escape. Lo mismo se tiene para el sentido de ascenso, en donde se indica la distancia antes de la curva y la separación entre chevrones. Además, como se tiene carril de ascenso en el proyecto, se utilizan las siguientes señaléticas en donde indica el inicio y fin de este. Y por último, se puede observar la señalética aplicada en todo el trayecto de la carretera desde el límite provincial hasta la Reserva Ecológica Arcoíris. Como conclusión final, la señalización vial es una herramienta fundamental para mantener la seguridad y el orden en las carreteras, ya que proporciona información clara y precisa a los conductores, reduciendo los riesgos de accidentes y mejorando la eficiencia del tráfico. Continuando con el proyecto, el tema a tratar es predicción de siniestros.
Como introducción, se tiene que el objetivo es evaluar el pronóstico de accidentes que se anticiparán a lo largo de la vida útil de la carretera. La metodología implementada sirve para estimar los niveles de siniestrabilidad, así como los factores de calibración y ajuste que mejoran la precisión en la predicción de los accidentes. El software IHSDM para llevar a cabo el análisis de siniestrabilidad es de gran apoyo debido a que nos permitirá diferenciar los distintos tipos de accidentes según el daño que generen. De los resultados estimados del número de accidentes se consideran una medida final de viabilidad del proyecto que se va a realizar. El modelo predictivo de accidentes. El proyecto por desarrollar es una vía arterial compuesta de 2 carriles y desarrollada en un entorno rural montañoso, para lo cual en el manual de seguridad vial propuesto por la AASHTO asume la responsabilidad de establecer la conexión entre los diferentes elementos del entorno vial para así poder estimar el riesgo de accidentes. Es por esto que se ha definido la siguiente ecuación mostrada que nos habla del número estimado es igual al número base más la multiplicación de los factores de modificación de accidentes y todo eso multiplicado por el factor de calibración. Como parte del proceso de ajuste del modelo del entorno local, se consideran los dos aspectos esenciales, como son el factor de calibración y el factor de modificación de accidentes. Para el factor de calibración, se lo determina a partir de las condiciones base establecidas en el manual de seguridad vial de la AASHTO. Para obtener este factor de ajuste es necesario realizar un análisis detallado del diseño y control de seguridad del siniestro vial, con el fin de lograr una estimación precisa que se ajuste a las características específicas del entorno vial en el que va a ser desarrollado. Los estudios previos son modificados para adaptar adecuadamente el factor de calibración a las características específicas de la nueva vía y garantizar una estimación precisa en la seguridad vial. Es por esto que es de suma importancia considerar que el proyecto vial se va a desarrollar desde el límite provincial Loja-Zamora hasta la reserva Arcoíris, para lo cual el factor de calibración determinado es de 0.21. Factores de modificación de accidentes. Un factor de modificación de accidentes se da por el efecto en accidentes como son la salida de la carretera, la colisión por parte trasera, la colisión lateral en el mismo sentido o en dirección contraria al flujo. Tenemos que los factores de modificación son 12, los cuales son ancho de carril, ancho de espaldón, curvas horizontales, peralte, pendientes, densidad de accesos, banda central sonora, carril de adelantamiento, carriles de giro a la izquierda, zonas laterales de la carretera, iluminación y el sistema automático de velocidad. Predicción de accidentes según el software IHSMD. Para llevar a cabo este análisis es imprescindible incorporar los datos extraídos del software Autodesk Civil 3D referentes al alineamiento horizontal y vertical, para de esta manera poder ingresar los datos al software en conjunto con los factores de modificación de accidentes en los que se obtuvo los siguientes resultados. Es importante mencionar que el análisis se realizó en un periodo de 20 años, de lo cual resultó que un total de accidentes de 60 con una tasa de accidentes prevista de 0.2672 accidentes por año. De igual manera, se puede observar a través de una representación gráfica el resumen del análisis de siniestrabilidad de la carretera, en los que de los 60 accidentes previstos se espera que 20 de ellos provoquen lesiones o resultados mortales, mientras que los 40 restantes involucran únicamente daños materiales a la propiedad. Se ha llegado a la conclusión que no es necesario aplicar medidas correctivas al proyecto, ya que la tasa de accidentes por kilómetro por año se considera normal y relativamente baja, siendo de tan solo 0.27 accidentes por kilómetro por año. Esto implica que en promedio hay menos de un accidente por kilómetro de la carretera durante un año. Muchas gracias.